buenos días. Dios les bendiga en este hermoso y precioso encuentro de este programa Desayunando con Jesús a través de este canal Pastor Isaac Pimentel Oficial, que de inmediato te hago la invitación para que te suscribas y para que le des también a la campanita para que YouTube te indique cuando tengamos un nuevo contenido. Así es que comparte con otros también para que otros puedan ser bendecidos al igual que tú. Estamos listos y preparados para un conversatorio con mi padre espiritual Isaac Pimentel, y yo sé y estoy segura que muchos de los que van a ver este video serán impactados con cada una de las revelaciones y de las respuestas que vamos a recibir en este precioso momento. Así que de inmediato le doy la bienvenida a mi papá Isaac Pimentel. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Para mí es una gran honra poder estar con cada uno de ustedes en esta mañana y acompañado de mi hija Johanny Ortiz, Espíritu Santo. De verdad que me gozo con lo que Dios ha estado haciendo, y estos últimos videos que realizamos hablando sobre la identidad han sido de edificación, y son muchos los comentarios, muchas las personas que nos han hablado de cómo le ha sido de bendición esta enseñanza, esta palabra que hemos dado en estos días sobre la identidad. Creemos que fue un tema vital y que ese material pues queda ahí, puede ser un material de consulta para todos aquellos que quieran aprender algo, saber algo nuevo con respecto a lo que es la identidad, la falta de identidad y cómo enfrentar la falta de identidad. Ahí están los videos, usted puede accesar a ellos. Excelente. Bueno, y esto como que va en aumento, amado pastor, porque el tema que nosotros traemos para este día es un tema muy debatido, poco entendible, y mucha gente se confunde en torno a esto. Y hoy vamos a estar hablando acerca de llamados y no llamados. Esto es fuerte. Este tema está muy fuerte, realmente va a ser un tema que entiendo que será de mucha bendición, edificación, porque mucha gente se lo pregunta. Sí. Y vamos a trabajar en el día de hoy para traer luz sobre este cuestionamiento que mucha gente tiene. Personas que son llamadas, personas que no son llamadas, y cómo yo saber que estoy fluyendo en algo para lo que Dios a mí me llamó. Bueno, la primera pregunta precisamente es: ¿cuál es el perfil de un llamado? Cuando hablamos del perfil de un llamado, nos referimos a las características propias que debe de tener una persona que ha sido llamada por el Señor. Observa algo. Cuando nosotros vamos a la Biblia, que es nuestra fuente de información, de revelación, para nosotros ver las características que tuvieron los hombres y mujeres de Dios que Dios llamó, podemos darnos cuenta que estos hombres de Dios estaban en cierta forma siendo formados por el Señor aún antes de ir a su llamado. O sea, muchos de ellos, Dios estaba trabajando con ellos antes de ellos conocer para qué Dios los estaba llamando o para qué Dios los estaba escogiendo. Observa algo. David, cuando enfrentó al gigante, lo enfrentó con la experiencia que él había obtenido defendiendo las ovejas de su papá. Cuando venía el oso, cuando venía el león. Entonces, ya eso te va dando a entender que allá donde Dios lo tenía a él, allá Dios lo estaba capacitando para pelear contra un gigante en lo más adelante. Ahora, ¿sabía David en su momento, cuando estaba pastoreando las ovejas de su papá, que Dios lo había llamado a él para matar un gigante o para dirigir una nación? No. Ahora, Dios que lo había llamado desde antes de la fundación del mundo, porque el plan de Dios funciona así. Dios sabía con el propósito, sabía el carácter que estaba depositando en él, sabía la línea por la cual lo iba a conducir para llevarlo a su destino profético, nosotros decimos. Pero para el Señor no es un destino profético.
Para el Señor solamente es el plan que Él organizó. Wow. Y lo que nosotros vivimos hoy, ya Dios hace tiempo que lo vio y lo vivió. Ahora nosotros vivimos lo que ya Dios pensó, lo que ya Dios hizo. Santo Dios, tremendo. Bueno, esto está, Dios mío, está tan bueno esto porque me identifico por cosas precisamente que uno vivió antes de y ahora como que cobran sentido. La segunda pregunta va en esa misma línea. Entonces, si acabamos de escuchar el perfil de uno que es un llamado, ¿cuál sería lo opuesto? Es sencillo. Un no llamado es una persona que él mismo se crea su llamado. Él mismo dice, yo soy. Oh, Dios. Pero él no tiene una certificación del cielo. Wow. Él no tiene un llamado de parte del Señor. Él se ha metido dentro de ese traje, queriendo usurpar funciones. Ay, Dios mío. Queriendo hacer cosas que Dios no lo llamó. Por eso, y esto es importante, Johanny, por eso es que tú ves muchas personas, que lo hablábamos ayer, con el corazón herido, Sí. muchas personas sin identidad, Wow. muchas personas con una serie de cosas queriendo Wow, no. hacer cosas para el Señor, para lo cual Dios no Wow. lo llamó. Porque cuando Dios te llama para un ministerio, Dios te da el carácter para ese ministerio. Dios te da las herramientas que tú necesitas para tú cumplir ese ministerio, para tú cumplir ese llamado. Piensa solamente un pastor que de cualquier cosa él se ofenda. Wow. ¿Cómo desarrolla su ministerio? O que de cualquier cosa un pastor se aire. O un pastor muy sentimentalista, que cualquier cosa que digan de él lo derrumbe. ¿Para dónde va? Entonces, Dios que te llamó, Dios que te escogió, Dios te da el carácter Sí. para Tremendo. tú poder lidiar con el ministerio que Él depositó sobre ti. Wow, tremendo. Entonces, veamos lo siguiente. El carácter de un llamado está conectado a ese propósito de Dios, a ese diseño de Dios que Dios pone en el corazón del hombre para hacer su trabajo. Primero. Segundo, los hombres que Dios llamó en la Biblia, aparentemente ninguno estaban esperando ser llamados. Wow. Ni estaban esperando ser escogidos. Esta gente estaba en su lugar de trabajo. Esta gente estaba en posiciones muy lejanas, muchas veces, de aquello para lo que Dios lo había escogido. Por ejemplo, el mismo caso de Moisés. Moisés estaba pastoreando las ovejas de Jetro, por allá por el monte Sinaí, cuando Dios lo llama en medio de una zarza. Sí. La mente de Moisés no estaba en que él iba a volver a Egipto. Ay, ay, ay. En el plan de Moisés eso no existía. Me imagino yo, Moisés se veía envejeciendo en esa tierra, estando ahí con su familia, viendo sus niños crecer. Pero Moisés nunca pensó que Dios lo iba a regresar a Egipto para él hacer el trabajo. Entonces, cuando tú te vas a la Biblia, te das cuenta que el llamado depende de Dios. Wow. Que el llamado no es que yo lo busque. El llamado es que Dios lo da a quien Él se lo quiere dar. Santo. Y esto es importante que lo podamos ver. Busca toda la Biblia. Sí, sí. Abraham, Sí. allá en Ur, allá lo llama el Señor. Abraham estaba en salir de Ur. No, Dios le habla y dice, vete de tu tierra, vete de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Los discípulos, Eliseo. para irnos al Nuevo Testamento, Jesús los llamó, ellos estaban trabajando. Y Jesús fue a sus lugares de trabajo Wow. y los llamó para el ministerio. El apóstol Pablo en la labor de perseguir a la iglesia. Y allí lo llama el Señor. Pablo nunca pensó que iba a ser cristiano. Pablo nunca pensó que se iba a convertir en un apóstol de Jesucristo cuando él era un perseguidor de los apóstoles de Jesucristo. Entonces, cuando tú ves eso, te das cuenta de que el llamado de un individuo depende completamente de Dios. Uf. No son estas personas que se enganchan hoy al ministerio, que ven un ministerio bonito y dicen, yo quiero hacer eso, y van y se Exacto. enganchan. Entonces, estas personas que no han sido llamados por Dios son las personas que generan todo tipo de problemas dentro del ministerio. Como por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias de ese tipo de personas que no tienen llamado? Dañan la obra. Cuando una persona no ha sido llamada por Dios,
no ha sido procesada por el Dios Señor mío, pero para ese llamado. Oh, no, pero eso está demasiado tremendo. Tu carácter podría funcionar en otro llamado, porque quiero que me escuchen esto. A todo el que Dios llama a su reino, lo llama para hacer algo. Dios te llamó para servir en alguna área, pero no depende de ti, depende de Él. El llamado no eres tú que te lo haces a ti mismo. El llamado Dios es quien te lo hace. Y cuando Dios te da el llamado, entonces Dios certifica tu llamado para el trabajo del Señor.